sobre un caso de violación a derechos humanos. Es uno de los casos más graves cometidos por agentes del Estado en mediación del conflicto interno. Hablamos sobre el caso de los falsos positivos en Colombia. Se trata de ejecuciones cometidas extrajudicialmente durante los años 2002 y 2008, durante el periodo de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde agentes del Estado asesinaban a personas inocentes y las hacían pasar por criminales. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió? Al menos 6.400 jóvenes, pobres e inocentemente fueron llevados a zonas rurales por parte del ejército para ser asesinados cruelmente. ¿Con qué fin? Para hacerlos pasar como guerrilleros y cobrar ascensos y dineros por estas muertes en combate. Las zonas más afectadas fueron norte de Santander, Antioquia, Cesar, Casanare, entre otras. La pregunta que surge ahora son quiénes son los responsables y las víctimas. Los responsables son el Ejército Nacional de Colombia, desde los soldados hasta los más altos cargos, también el Estado, por las autoridades civiles e incluso también el expresidente Álvaro Uribe. Ahora hablemos un poco de las víctimas. Las víctimas eran jóvenes entre 18 y 30 años, jóvenes pobres, pertenecientes a una población demasiado vulnerable, eran excluidos porque no tenían la ventaja de acceder fácilmente a la educación. Estos jóvenes fueron asesinados brutalmente, por eso las madres de estos lucharon después de la muerte de los mismos. Por eso se conoce y se identifica un grupo de madres que son conocidas como las madres de Soacha, quienes lucharon por la justicia y porque a sus hijos se les respete después de muerto la dignidad y los valores que estos tenían y que fueron arrebatados por el Ejército Nacional. ¿Cómo y por qué ocurrió? Bueno, pues en esta situación influyen varios factores, tanto como políticos debido a la presión del gobierno por mostrar resultados militares, económicos debido a las recompensas y ascensos por bajas, socialmente vemos la vulnerabilidad de los jóvenes debido a la pobreza y el desempleo, culturalmente, pues bueno, tenemos una cultura institucional de impunidad y pues algo como los premios por letalidad, y que todos estos factores en conjunto generan un entorno propicio para las violaciones masivas a los derechos humanos. ¿Qué consecuencias nos trajo? Bueno, pues a corto plazo el asesinato de más de 6.400 civiles, lo que genera y generó dolor, estigmatización e impunidad inicial. A mediano plazo la desconfianza en el ejército y en la justicia debido a situaciones como la lentitud en los procesos judiciales, y a largo plazo pues podemos evidenciar el daño al tejido social, la crisis institucional y la lucha continua por la justicia y la verdad. En este caso se violaron derechos humanos de las tres generaciones. Primera generación, derechos civiles y políticos, el derecho a la vida reconocido en el artículo 11 de la Constitución, en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, consagrados en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, garantizados en el artículo 14 del mismo Pacto Internacional, el derecho a la dignidad humana, establecido en el artículo 1 de la Constitución y en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se violentaron derechos humanos de la tercera generación, conocidos como derechos colectivos. En este caso se afectó el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Derecho reconocido en el derecho internacional y en el sistema internacional de derechos humanos. Si bien no se violaron directamente los derechos de la segunda generación, es importante señalar que la exclusión social y la pobreza estructural aumentaron la vulnerabilidad de las víctimas, lo que las expuso aún más a violaciones de sus derechos humanos. A pesar de los avances, aún persisten factores de riesgo importantes como una cultura institucional centrada en la precisión por resultados, la existencia de impunidad parcial, la continua exclusión socioeconómica y en la ausencia de garantías reales de no repetición. Frente a esto, es urgente una reforma profunda tanto de la doctrina militar como del Estado. Hablemos de las obligaciones que cumplió el Estado, que en los casos de falsos positivos, el Estado, en este caso en manos del Ejército Nacional Colombiano, no se convierte en un protector hacia estos derechos fundamentales visiblemente vulnerados, se convierte en un perpetrador,
ya que utiliza personas de bajos recursos. De esta manera se constituye una violación fuerte de delitos de lesa humanidad. Y recordemos que el Estado es un protector de la soberanía nacional, que todos nosotros como seres humanos somos bienes protegidos para el Estado. Por ende, el Estado y el Ejército Nacional Colombiano, en su principio de defensa de la soberanía nacional, se constituye en un protector de nuestros derechos y nuestra integridad. De esta manera, cuando ellos vulneran este derecho, están yendo en contra de los mismos derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como conclusión, este caso constituye una grave y sistemática violación a los derechos humanos fundamentales, como lo son la vida, la dignidad y el debido proceso. La participación directa y activa de agentes estatales deja en evidencia el debilitamiento del Estado al momento de proteger a sus ciudadanos. Este caso no solo deja miles de víctimas, sino también la necesidad de reparación y garantías de no repetición en la protección de los derechos humanos.